Ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Gilmester Tangón Vázquez. Tengo 47 años, soy de Tamichaco. Somos cuatro. En nuestra parcela sembramos nuestro plátano, yuca, camote, puro cuestión de agricultura de yuca, plátano, a eso nos dedicamos. Para nosotros es un reto muy importante estar trabajando con cacao del Perú. Es una oportunidad muy grande para nosotros los campesinos con este cacao. Para nosotros es un reto, en nuestra chacra ver producir nuestro cacao. Estamos muy agradecidos a la empresa por habernos dado la oportunidad de darnos esta facilidad a los plantones y cuidarles ya pues hasta que su producción. Estamos muy agradecidos y seguir trabajando más adelante con cacao, ampliar nuestras parcelas con cacao. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Ríos del Águila. Estoy dentro del proyecto de cacao. Trabajo ya acá muchos años, pero mi labranza que estoy aperturando es en el kilómetro 2,5 de la carretera. Ah, en la carretera. En Sí. Chaco, mire. Sí, mi hijo también. Sí. Bueno, la familia que yo conformo son de cuatro miembros, mi esposa y dos críos más ahí que nos apoyan. Bueno, la actividad que nosotros desarrollamos dentro de la familia era un poco de elaboración de carbón para llevar al mercado a hijitos. También hubo una propaganda muy difundida sobre el Sacha Inchi, que se ha hecho 2 hectáreas de este producto, pero no nos ha favorecido en nada porque económicamente nos ha perjudicado, no nos han ayudado más allá y se quedó el proyecto truncado. Eso era ahí. También como es normal acá en Tamichaco, siempre estamos en la producción de lumarín. ¿Ya? Entonces, pero es una cosecha que nos da una vez al año, durante 3 meses nada más. Bueno, como familia, bueno, mejorar los ingresos económicos. Sabemos que este es un producto que es muy rentable y tiene un precio muy bueno en el mercado internacional, y no solamente la familia, sino los usuarios, los beneficiarios que están dentro del proyecto van a ser beneficiados, y la comunidad en general, el pueblo. Y más allá que las señoras que van a elaborar algunos subproductos de esto y van a generar sus ingresos propios, las señoras ya no van a ser dependientes de nada, van a ser esposos. Y creo que esto va a beneficiar en general a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos y demás familiares que están dentro del núcleo. Una cadena. Sí, lógicamente eso es una cadena para beneficiar a todo el pueblo y el distrito, el pueblo en general va a hacer sentir su potencial económico debido a que se está dedicando a este cultivo. Soy Adriel Caro Pacaya, tengo 47 años y mi familia está conformada por 4 miembros y estoy trabajando en el kilómetro 6 en una parcela. Estoy empezando con 2 hectáreas y ya estoy para completar hasta 3, viendo la facilidad que me está dando el proyecto. Bueno, yo trabajaba independientemente, siempre en ventas de abarrotes, de artículos de primera necesidad en el mercado. Con eso sostenía a mi familia. Cultivaba también anteriormente en el terreno que tengo, cultivo de piña, cultivo de yuca, y no es rentable. Pero viendo acá que el cacao da fruto todo el año y cosechamos, yo escuchando las charlas o las explicaciones de los técnicos, de los ingenieros de acá del proyecto, he visto conveniente, o quién sabe, más adelante estamos con miras a 5 o 10 hectáreas del cultivo, pero ya hemos empezado con 2 y estamos para ya tener hasta 3 hectáreas. Ahorita nosotros vemos la mejora para nuestros hijos,
vamos a cosechar 2 veces al mes o de repente 3 veces al mes. Bueno, espero ya mandar a educar a mis hijos para que sean más que yo, no quedarse acá nomás de repente en el distrito o venir ya de la ciudad, ya sea de Iquitos, de Lima, con una profesión para mejoras de su familia, ¿no? Eso es lo que busco. De verdad quiero agradecer al proyecto y más que todo a la empresa que está dando facilidades a los comuneros de diferentes lugares. Eso, y también quiero agradecer a los técnicos o los ingenieros que están de mano a mano con los que están en este proyecto. Mi nombre es Donner Inuma, tengo 54 años, vengo de la comunidad Colpa. 7 personas conforman mi familia. Me dedicaba a la carpintería. En primer lugar, mejorar mi calidad de vida, porque a través de la carpintería siempre ha sido bajo el ingreso económico para servir a nuestros hijos, para darle una mejor vida a nuestra esposa, ¿no? Y con este programa yo espero arreglar eso, mi calidad de vida, para dar mejor servicio, educación a mis hijos y bueno, vivir de una mejor manera. Yeah. Que es un proyecto en el cual cuántos años hemos venido esperando del Estado. Siempre han llegado los programas del Estado, pero el seguimiento, como lo está haciendo la empresa, no se hizo realidad. Se ve que hay un apoyo constante y de eso estamos agradecidos, toda mi comunidad, toda mi familia. Buenas tardes, mi nombre es Benito Pérez Pereira. Realmente yo soy naturalmente de Tamchaco, edad 50 años. Bueno, solamente actualmente en mi familia son 5 nomás. La dedicación anteriormente simplemente trabajábamos comunitariamente para mejorar la producción, mejorar la venta de mercado. Primeramente estaba probando con todo lo que era verdura. Y viendo eso, toda la naturaleza venía del agua, de esa manera. Yo como tenía terreno en la altura, me dediqué a trabajar la yuca, el plátano, el maíz y solamente son, como se puede decir, son de pan llevar pan para hoy y ya para mañana. Y luego sacaba la yuca, sacaba el plátano y no quedaba nada. Pero bueno, yo agradezco al 100% a la empresa por estas actividades y este cultivo de cacao que nosotros estamos haciendo. Para mí yo siento muy contento, muy tranquilo y además de eso, como digo, no solamente viene a dar este cultivo de cacao, simplemente da a cuántas familias han mejorado su vivienda y a cuántas familias ha dado trabajo y sigue dando trabajo y va a seguir adelante y va a seguir trabajando en cuanto ya ellos también producen y nosotros también producimos. Nosotros ahorita estamos trabajando extensamente y nosotros no bajamos la guardia, vamos a seguir avanzando juntamente con Mi nombre es Segundo Guaycama Tuesta. Vengo de la comunidad de Terrabona. Tengo 55 años. Mi familia se compone de 3 personas nada más. Ya. Mi actividad que realizaba cada día era sembrar verduras. Pues unirme a sembrar cacao y era pues mejorar mi calidad de vida, ¿no? Tener una mejor alimentación, hacer educar a mis hijos, poder darle un mejor servicio a mi esposa, ¿no? Eso era. Nosotros ahí, mi familia, mi pueblo, estamos completamente agradecidos por todo el apoyo que todos estamos agradecidos de este proyecto que han traído acá, porque nunca hemos pensado que pueda llegar un proyecto, ni el Estado siquiera se preocupa por nosotros, ¿no? Entonces, contentos de seguir trabajando. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Soy Evaristo Chanchari Díaz,
Soy de la comunidad de Centro Industrial, tengo 48 años y mi familia conforma de 4 personas. La actividad económica que yo realizo, no somos la mayoría de esta comunidad somos agricultores, nos dedicamos a la agricultura y nuestros sembríos son la yuca, el plátano, la piña y otros productos, ¿no? que se puede sembrar acá en esta zona. Y para eso pues nosotros con eso mantenemos a nuestra familia, más o menos, no digamos que estamos bien, pero nos da lo suficiente para mantener a nuestra familia. Bueno, con las expectativas con el cultivo de cacao, yo me metí al cultivo de cacao pensando muy bien, porque han venido personas a explicarnos, técnicos, ingenieros han venido a explicarnos cuál es el motivo de por qué se debe de sembrar el cacao, ¿no? Para mí ha sido muy importante escuchar estas charlas. Ahí uno se sabe cuál es el motivo, pero el motivo de que yo me he metido a este trabajo es pensando en el bienestar y mejorar económicamente para el desarrollo de mi hogar, para mantener mejor a mi familia, ¿no? Ese es el motivo con que yo me he metido. Y ahora pues que estoy en este programa del PAPET, bueno, yo me siento tranquilo, pero muy contento de que tenemos ciertos apoyos de parte de la empresa, de parte del programa. Y bueno, ese es el todo, señorita. Soy Medaro Napuche Maniwari, soy agricultor de la comunidad Nuevo Tarapacá. En mi familia integramos 3, yo y mi esposa y uno de mis hijos que vive con nosotros. Anteriormente me dedicaba a trabajar mucho el plátano, porque el plátano acá en Loreto trabajamos mucho y consumimos mucho, pero no he visto un ingreso durante 30 años que vivo por acá. Por eso en una oportunidad llegó este programa a este distrito, me he dedicado a trabajar y me he dedicado yo y mi familia estábamos sembrando este producto. Para mí, agradecer a este programa PAPE, para mí es una salida más por mí y por mi familia y por la empresa también que se encuentra en este distrito. Y este para mí es un logro que ha llegado a esta comunidad y para mí, y para mis hijos y para muchos por delante que requieren tener ese proyecto.